preparando y así. Es que la vez pasada hice lo mismo y se tardó 5 minutos, tuve que tirar la conexión completamente. Bueno, ahora enganché Entonces, fenomenal. ahora fluyo, estoy de buen Hoy, rollo. hoy todo fluye, hoy todo fluye. Pues sí, parece que sí. Parece que está emitiendo ya en directo. Vamos a colocar Fenomenal. aquí, vamos a poner aquí la... Voy a preparar la pantallita para contestar los mensajes de la gente que quiera preguntar. Muy bien, estaré Bueno, encantada. pero bueno, ya nos están viendo ahí de Facebook. Vale, vamos a abrir aquí la pestañita. Hola Magus, hola Jos, ¿qué tal? Estamos ya en Facebook Live, por si quieren ver a Catalina. Aquí me va el cacharro a mí solamente, pero aquí va a estar, claro, tienen que ver a Catalina, hombre. Vale, pues ya está. Tengo abierta la pantalla. Bueno, y hay 7 personas que están ahí a la espera. Claro, es que en el fondo, como ni siquiera son las 9 todavía. Sí, no, pero la gente que ya sabe que aquí estoy intentando dar la hora. A ver. Sí, está aquí pensando. Está bien ahí, ¿no? Ah, fenomenal. Que se quedó congelado aquí al otro lado de la pantalla y dije, Bueno, aquí se escucha fenomenal, se te ve muy bien, todo perfecto. perfecto. Pues ahora sí, ya entró. Listo. Pues ya estamos. Bienvenida, Catalina, a esta conversación de locos por cambiar el mundo. La verdad que estoy muy contento de que hayas podido estar este viernes. La verdad que no te lo comenté entre cámaras, cuando me dio tiempo. Pero cuando te conocí en ese taller con Alex Kay, ese momentazo de las neuronas Netflix, de cómo funcionaba el cerebro, dije, wow, en algún momento me gustaría entrevistar a esta mujer que tiene un montón de cosas por dar, por compartir. Tienes libros ahí, todo lo que haces es estupendo. Bueno, para los que están conectándose, y veo que están entrando ya por Facebook, por Instagram, Catalina Hoffman es toda una mujer empresaria, visionaria, curiosa, preparada, que tiene un centro de día, se llama Italia, una fundadora, y además pues tiene un método maravilloso, el método Hoffman, que hace maravillas con el cerebro, ¿no? Así que pueden ya buscarla por internet, es Catalina Hoffman, hay muchísima información. Y bueno, algo va a compartir con nosotros, ¿no, Catalina? Claro, hombre. Yo quería preguntar, Catalina, cuando eras pequeña, ¿qué soñabas hacer? Pues es una pregunta preciosa, la verdad. A ver, yo soy una persona, es verdad, porque yo he sido siempre, de toda la vida, he tenido mucha vocación y pasión por la gente, ¿no? Yo era la típica niña que desde pequeñita he hecho voluntariado, siempre quería ayudar, siempre estaba como en disposición, ¿no? Y yo recuerdo, de hecho, que ayudaba a la gente a cruzar la calle. A lo mejor veía a una persona que no podía, o veía a una persona invidente, o una persona mayor, y yo enseguida iba corriendo, le cogía la mano y le decía que si podía cruzar con ella la calle. Entonces, ¿Y eso tú lo habías visto en algún familiar tuyo, en tus padres, tus abuelos, o pues te nacía simplemente? yo creo que me ha nacido mucho. Es verdad que yo soy una persona muy familiar, o sea, los valores de la familia, quizá también porque cuando yo era pequeñita mi padre falleció, cuando yo tenía solo 11 añitos, y he hecho mucho yo el rol con mi mami, pues como de la figura, ¿no? De cuidar de mi hermana pequeña, de responsabilizarme de todo, era yo pues súper responsable. Entonces, yo creo que ha sido esos valores de ver a una madre trabajadora, luchadora, nata, sacarnos adelante a mi hermana y a mí, y yo he vivido eso en mis venas, ¿no? Entonces yo creo que eso evidentemente te influye desde muy pequeña. Y yo creo que Claro. también la parte tanto de como de dar sin querer recibir nada a cambio, la tengo desde que nací. O sea, es un don, gracias a Dios, que me ha dado, y soy así. O sea, me considero una persona generosa en ese sentido. Yo creo que lo más bonito que hay en el ser humano es estar ahí para cuando uno te necesita, ¿no? No solo en los buenos momentos, que la gente normalmente siempre está acostumbrada a disfrutar de lo bueno, pero yo creo que cuando realmente se ve la ayuda de las personas es cuando no estás en un buen momento, ¿no? Entonces, pues sí, soy así por naturaleza, la verdad. ¿Y cómo me visionaba yo? Fíjate que yo siempre he sido muy soñadora.
sea, mucho, 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 mucho. De hecho, mi primer libro se llama Emprender Soñando, o sea que con eso te lo Qué digo guay, todo. ¿no? Muy descriptivo. Totalmente. He sido súper soñadora y yo siempre he pensado que todo era posible y que había que intentarlo. O sea, era una situación para mí, era como irreal. La gente, yo siempre digo que hay dos tipos de personas, unas las que te dan energía y otras las que te quitan la energía, ¿no? Así es. Y yo, una de mis frases y que es uno de mis lemas, que la gente que me siga pues lo sabe, ¿no? Que la sonrisa es la mejor de las medicinas. Yo creo que esa actitud positiva es algo que ayuda muchísimo. Entonces yo siempre he creído y he querido pensar que todo lo que quisiera hacer en la vida lo iba a poder conseguir de alguna manera u otra y que iba a luchar un montón, que iba a llorar un montón, que me iba a caer y me iba a levantar. Yo cuando he fracasado, y he fracasado mucho, muchísimo en estos 20 y pico años que llevo dedicada al emprendimiento y al mundo del mayor, he aprendido. Para mí eso ha sido un aprendizaje. Igual que te hablo de los momentos buenos, te hablo de los malos, ¿no? Entonces yo creo que eso es súper importante en el propio ser humano. Tú Entonces yo sabes, sí. tú sabes que has dicho el fracaso, cuando el año pasado viví un momento muy intenso de formación y proceso personal, Ujú. y es cuando una persona indicó, a la cual saludo, que fue mi mentora para hacer mi libro, al Mira. cual llamé Gracias Fracaso. Gracias Pues Fracaso. fantástico. Por eso Te que lo tú digo en dices. serio, ¿eh? Totalmente. O sea, es que no puedo estar más de acuerdo contigo, es que hay que agradecer muchísimo. De hecho, quien te diga que no ha fracasado nunca en la vida no te está diciendo la verdad. Es Claro, totalmente imposible. Siempre, de alguna manera, puedes tener fracasos personales, profesionales, pero es que no pasa nada. O sea, es un aprendizaje. Lo importante es caerte y levantarte. O sea, y el miedo claro. al fracaso que todo el mundo tiene, ¿no? Yo mentorizo a muchos emprendedores y lo primero que te dicen es que me voy a tirar a una piscina y no sé si hay agua en ella. Y le digo, pero eso es que si ni siquiera lo intentas, el quedarte con el easy es una de las cosas peores que te pueden pasar, porque luego pasan los años y luego puedes tener 60 o 70 años o los años que quieras, porque hay emprendimiento a todas las edades y dices, easy lo hubiera intentado, easy lo hubiera hecho. O sea, no te quedes con el easy. Lo intenté y no me salió bien o lo intenté y me salió fenomenal. Las dos opciones, pero ese easy te lo has quitado de encima, porque no hay cosa peor que tener esa espinita ahí clavada, ¿no? Y eso te quita una energía tremenda también, ¿verdad? Porque es como una Mucho, piedra que traes en la mochila y estás avanzando en la mucho. vida, pero te va pesando, ¿no? Que en cada decisión que Sí, quieres tomar es algo que arrastras. Eso en algún sí, sí. momento determinado, Catalina, llevó a preguntarte cómo funcionaba el cerebro para esto, o sea, el tema de la actitud positiva. ¿Cómo Sí, llegaste mira, al...? sí, eso es una muy buena pregunta, porque además mi historia es bastante peculiar, porque yo vengo de la rama sanitaria. Yo estudié 3 años de medicina, estudié formación académica como lo hacen en Estados Unidos. Yo tengo familia americana y tengo familia mexicana, de hecho, también. Y para los mexicanos que me estén viendo, que sepan que soy chilanga. Yo nací en, en Ciudad de México, así que mira, nadie lo diría, pero es cierto. Y entonces la formación que yo hice fue estudiar en España una troncal de 3 años de medicina y luego hice una segunda carrera que se llama terapia ocupacional y luego me especialicé en estimulación cognitiva. Y era muy curioso porque todo el mundo siempre se quería dedicar a los niños, ¿no? Siempre. Yo siempre supe que quería trabajar en algo que tuviera que ver con, que tuviera que conectar cerebro con cuerpo. Eso era una de mis pasiones, porque era un campo que me parecía que estaba muy olvidado. Cuando uno habla del cerebro y más en el envejecimiento, siempre piensa en la patología. Es decir, voy a trabajar el Alzheimer, el Parkinson, el accidente cerebrovascular y eso es fundamental y muy importante, pero nadie hablaba de prevención. Y yo decía, vamos a ver, pero si es que tenemos que ir 5 minutos por delante de todo esto. Entonces, en un inicio, cuando termino mi formación, el primer trabajo que me ofrecen fue en residencias de personas mayores, coordinando un departamento de rehabilitación. Y yo era una niña y ya me daban un puesto de tal responsabilidad que dije, mira, no me voy a ir a Estados Unidos como tenía pensado a trabajar, me voy a quedar en España. Y evidentemente, pues me hizo mucha ilusión porque es donde llevo viviendo desde los 4 añitos, ¿no? Y ahí me di cuenta del gran hueco formativo y de especialización que existía en el mundo senior. O sea, yo no me podía creer que una persona que tuviera 60, 70 u 80 años se la sentara en una silla, se la pusiera a hacer un 2 más 2, a pintar un cuadernito de Mickey Mouse que ponía de 0 a 2 años y que ingenieros de telecomunicaciones te dijeran, mira, es que esta gente me hace hacer todo el día estas tonterías. Y yo, eso a mí me dejó
completamente helada, o sea, completamente helada, porque yo cuando fui yo ya había empezado a desarrollar el método. Yo lo empecé a desarrollar en la carrera, cuando empecé a investigar mucho en que nadie estudiaba el cerebro de una manera en la que yo lo veía. Es decir, yo estudio el cerebro de una manera evolutiva. Yo lo que quiero saber es, en función de lo que hayas estudiado, si has estudiado, de lo que te hayas dedicado, porque hay veces que estudias una cosa y te dedicas a otra, de qué hobbies tengas, de qué tipo de vida has llevado. Tu estructura cerebral es diferente. Tú tienes unas áreas del cerebro que están muy desarrolladas porque son cosas que has hecho en tu vida diariamente y las entrenas, como por ejemplo, si yo soy un matemático, pues voy a tener el área del cálculo súper entrenada, ¿no? Pues está fenomenal. Pero hay otras áreas de tu cerebro que no las entrenas normalmente. ¿Por qué? Da la casualidad que nunca has hecho ese tipo de actividades. Entonces yo quería entender qué es lo que le pasaba a ese cerebro. Entonces empecé a investigar y me di cuenta de unas cosas apasionantes, César. Por ejemplo, una de las cosas que descubrí es que el cerebro a partir de los 40 entra en una fase que se llama de consolidación. ¿Qué significa eso? Que de los 40 a los 100 es nuestra responsabilidad activar nuestro cerebro. Es algo que biológicamente y bioquímicamente se estanca. Es decir, como cuando uno crece y por mucho que tú quieras no vas a ser más alto nunca. Vamos, te puedes poner un tacón, pero nada más. Pues con el cerebro pasa igual, pero a los 40 años. A los 30 es cuando termina la madurez cerebral y a los 40 entra la consolidación. Qué ¿Y qué fuerte pasa? ese Que es que dato, Catalina, porque mucha gente a los uh-huh. 40, y sobre todo en Latinoamérica, porque aquí en Europa todavía la gente considera 40 una edad todavía muy productiva, ¿no? Pero Sí, en mucho, sí. Latinoamérica 40 años se considera una persona que ya llegó a la cúspide de su vida y no tiene más que aprender. Es tremendo. Aquí está empezando a pasar, que a los 40 y pico ya les están prejubilando y les Wow. llaman mayores. Pues justamente es la etapa dorada a nivel cerebral, de los 40 a los 100, porque está en ti como quieras activar tu cerebro, está en ti como lo quieras entrenar. Entonces yo me puse a investigar profundamente y me di cuenta que el cerebro tiene como 3 áreas. Un área que son las áreas de tu cerebro que están súper activas y entrenadas, que son en el matemático sería el cálculo, las que entreno porque hago todos los días, ¿vale? Otro área que son áreas que se pueden llegar a lesionar y tú no lo sabes. Por ejemplo, tienes una hipertensión y no te la has cuidado, te has bebido, en España se dice beberse el agua de los floreros, te has ido de juerga todo y más y has bebido alcohol por partes. Y le ha dado caña, ¿no? Has llevado una vida, pues eso, eres súper fumador, Feliz. mil cosas. Feliz. Pues hay unas áreas que se pueden degenerar y deteriorar antes sin que tú lo sepas. Y luego la tercera pata, la tercera área cerebral, que es la que además me dio la obra científica, la metodología Hoffman, que yo sé que te encanta el nombre, es lo que llamo las neuronas Netflix. ¿Y qué son las neuronas Netflix? Son las zonas cerebrales sanas, pero que están inactivas. Es decir, las llamo Netflix porque está ahí la neurona encantada en el sofá con su cervecita viendo la tele, que está súper bien, súper sana, pero no está activada. Eso es lo que llamamos la reserva cognitiva. Es decir, si yo a través de esa evaluación del método que hago, que además la hago de una manera muy sencilla, te la podría hacer ahora aquí online, es una cosa súper fácil con test cognitivos, puedo identificar dónde están tus neuronas Netflix y de ahí guiarte a ti, César, decirte, mira, César, tienes que hacer este tipo de ejercicios de brain training, este tipo de ejercicios físicos, este tipo de alimentación, porque si yo consigo activar esas neuronas, ¿sabes lo que pasa? Que en el momento que tu cerebro necesite ayuda por lo que sea, porque un día estás súper estresado, porque estás angustiado, porque tienes un ataque de ansiedad, por lo que fuera, tu cerebro se bloquea, las Netflix activan y empiezan a trabajar. Hay un plan B. Entonces se generan otras rutas neuronales y tu cerebro consigue seguir el ritmo natural de trabajo del día a día. Eso es algo que es maravilloso. Fíjate, llevo 20 años trabajándolo, las miles de personas que han pasado por nuestras manos son incalculables. Y lo bonito de esto es que me da igual la edad que tú tengas. Tú puedes tener 40, puedes tener 80 o puedes tener 100. Siempre tienes áreas de tu cerebro que tienen neuronas Netflix y siempre vas a tener la capacidad de mejorarlas. Entonces eso es brutal. O sea, es mágico poderte decir que A mí siempre vas a mejorar. esto que tú planteas, a mí cuando yo lo escuché en su momento, me pareció impresionante
porque yo también he vivido de cerca, pues, familiares con demencia senil, Mm. Alzheimer, gente muy cercana, ¿no? Y incluso personas sin necesidad de tener patologías, ver cómo a determinada edad iban perdiendo facultades, pero simplemente porque su pensamiento les llevaba a decir, ya llegué a mi vida, no tengo Y más ya que está. hacer, y a Ahí, que la ya vida está. se me consuma sola, ¿no? Me consuma sola. Y luego cuando veo, claro, esos ejemplos de gente mayor, gente de 80 y 90, yéndose a hacer montañismo, yéndose a hacer cosas Están nuevas, fenomenal. y están sanas, y están lúcidas, y dices, wow, el cerebro es increíble. Es increíble. Exactamente. Y eso es lo bueno. Una de las cosas fantásticas que tiene el cerebro es lo que se llama la neurogénesis, la capacidad del cerebro de regenerarse. O sea, antiguamente lo que se decía y lo que decía Ramón y Cajal era que las neuronas fallecían, o sea, se morían y ya está, y ya Ya no está. había. Pero ahora se está demostrando que se crean otras rutas de información, que hay regeneración neuronal, que se puede activar el cerebro, que se puede mejorar. ¿Tú sabes lo que es que el 100% de los casos que yo he tratado, todos han mejorado en algo? El 100%. Y llevo muchos años haciéndolo. Entonces, esto es la demostración empírica y científica de que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero son desconocidas. Me ha pasado una cosa súper bonita y muy curiosa desde que empezamos el confinamiento, que llevamos ya 2 meses largos confinados, fíjate, desde el 14 de marzo, yo todos los días decidí que en todas las redes sociales ponía cada día un ejercicio cognitivo de brain training para que la gente entendiera lo que fuera cuidar el cerebro. Todos los días. Bueno, tú sabes la maravilla a día de hoy de personas que me dicen, es que yo no tenía ni idea que esto se podía hacer así. Me encantan los ejercicios, cada uno de un área diferente. Claro, tú ten en cuenta que cada zona del cerebro necesita un ejercicio distinto, ¿no? Unos de Maravilloso. atención, otros. Y entonces eso es una de las cosas que he visto respuesta, pero feedbacks de altos directivos que me escribían diciendo, tengo un nivel de estrés brutal, por favor, hazme la valoración y ayúdame. A gente que en su vida había pensado que podía entrenar el cerebro diciéndome, ya lo entreno, mándame más. Entonces eso es muy bonito porque digo, si puedo ayudar en algo es aportando mi conocimiento, ¿no? En estas situaciones y eso es lo que he hecho, ¿no? Y lo que estamos haciendo ahora al final también. Fíjate, yo tengo un programa de desarrollo humano que se llama Expansión Consciente, y una primera parte del trabajo es trabajar las creencias limitantes y el saboteador interior, ¿vale? Y es impresionante cómo cambiando tu forma de pensar te afecta incluso hasta a nivel Brutal, biológico. brutal. Cuéntanos, ¿qué puedes haber, qué has descubierto en esa parte del pensamiento? ¿Cómo afecta a la persona? Es impresionante, es decir, por un lado la somatización es absoluta y totalmente verídica. Una de las cosas que yo trabajo muchísimo con las personas es la canalización del estrés, porque el estrés sufre una inflamación, o sea, el cerebro inflama, el cerebro el estrés. Imaginaos hasta qué punto estoy contando que algo como el estrés, yo siempre digo que es la patología del siglo XXI, que algo como el estrés te inflama el cerebro es palabras mayores, ¿no? Y eso hace que además irrumpe, es decir, imaginaros que el cerebro, que es mágico, ¿no? El cerebro es una masa, que os la imagináis porque es como una nuez, donde hay millones de neuronas haciendo la sinapsis, es decir, transmitiendo la información que son impulsos eléctricos por milésima de segundo. Entonces ahora el cachondeo que hay en mi cerebro hablando contigo puede ser brutal. Están ahí todas las neuronas emocionadas. ¿Qué pasa? Que si yo estoy muy estresada, eso se bloquea y empiezan a aparecer muros y entonces no se hace la sinapsis. Entonces de repente yo estoy despistada, pierdo la memoria, no me acuerdo, abro la nevera y me encuentro con un cepillo del pelo, digo, pero voy a un sitio y no me acuerdo de para qué iba. O sea, esas cosas que te ¡Guau! sorprenden y te preocupan, eso lo está provocando el estrés y la tensión que tiene tu cerebro. ¿Qué hace eso? Se bloquea, entra en estado de emergencia. Para el cerebro es como si estuviéramos abandonados en la montaña, solos, sin agua y sin alimento. Es exactamente lo mismo que el cuerpo de repente reacciona, pues el estrés hace eso en el cerebro. Entonces, tu cerebro lo que primero hace es, inactividad, bajo estado de humor, aislamiento, soledad, y empiezas a irrumpir en un estado emocional que empieza a afectar a todo tu cuerpo.
tienes menos ganas de comer, quieres ver menos a la gente, dejas de cuidarte y ahí puedes empezar en problemas serios, porque yo siempre digo, tristeza, soledad y depresión es una línea tan finita que no la podemos ver, es un hilo invisible y se puede avanzar muy rápido. Y ahí el cuerpo es muy inteligente y el cerebro más, así que imagínate si afecta tu estado emocional y anímico al resto de tu cuerpo. O sea, es espectacular. Y por el otro lado, al revés. Si tú estás en una situación de pánico escénico, pero utilizas técnicas que le mandas a tu cerebro impulsos positivos, la rueda se da la vuelta. O sea, ya simplemente con el hecho de sonreír, aunque estés en el peor momento de tu vida y aunque tengas que utilizar los dedos para hacer el gesto, fíjate lo que te digo, aunque sea así, que te ves ridículo en un espejo y dices, ¿qué estoy haciendo? Pues eso ya le está emitiendo a tu cerebro una señal de buen rollo. Y eso hace que te baje, que se incrementen muchísimo las endorfinas, que la autoestima a poquito suba. O sea, fijaros si hay maneras y trucos de poder trabajar eso. O sea, es mucho más, muchísimo más potente de lo que jamás pensamos. O sea que hay una gran relación entre las emociones, el pensamiento y el funcionamiento del cerebro, ¿no? Muchísimo. Tremendo. Muchísimo. Y que siempre está en nuestras Aquí, manos, ¿no? Porque sí, cuando hablamos del foco, y hace poco, pues hemos tenido muchas charlas hablando acerca de la situación que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? El COVID. Se podía ver de muchas maneras. Y mucha gente con el sí. foco en la parte negativa, en la parte de sufrimiento, que es real. Eso es somatización, claro que es real. Se Pero está también muriendo puedes mucha mirar, gente. pero puedes mirar también de otra manera lo que vas aprendiendo de la experiencia y lo conviertes en positivo. Y que no es una locura mirarlo de una forma positiva, y eso además te va alimentando y te va cambiando la forma de... Sí, mira, aquí para los que nos están viendo seguro que querrán, bueno, dime algo práctico, ¿no? Porque yo creo que es mucho mejor bajar al terreno a decir cosas prácticas. En Claro. situaciones como esas hay 2 o 3 cosas que funcionan maravillosamente bien, porque tú puedes ser una persona muy negativa ya de por sí, ¿sabes? Y de ver el vaso medio vacío. Entonces, todo lo que yo estoy diciendo dicen, sí, claro, que fácil, pero a mí eso no me sale ni para atrás, ¿no? Porque si eres una persona positiva y con fuerza y con garra como yo, que me vengo arriba y tengo días malísimos, pero me vengo arriba y digo, por mis narices lo saco, salgo, ¿no? Bueno, pues hay una técnica muy buena que además trabaja muchísimo, genera nuevas rutas neuronales, que son lo que se llaman las visualizaciones, ¿vale? Que es una visualización. Son brutales. Entonces hay 2 tipos de visualizaciones, que encima si la combinas con una oxigenación cerebral, es decir, con una respiración profunda, ya es el no va más. Eso es el mejor ejercicio y la mejor fuente de alimentación que le puedes dar a tu cerebro. Entonces, lo primero que tienes que hacer es, primero, aprender a hacer una respiración profunda. ¿Eso qué significa? La respiración profunda es una cosa muy sencilla, que la puedes hacer en cualquier momento del día, a cualquier hora, y que si la haces todos los días, mucho mejor. Y te sientas con la espalda recta, como estamos tú y yo ahora, pones las manos en las piernas de manera relajada y solo tienes que respirar con todo tu sistema respiratorio. ¿Qué significa? Que tienes que coger el aire por la nariz, de la nariz te lo llevas al pecho, o sea, vas viendo cómo se hincha, del pecho te lo llevas abajo al diafragma y del diafragma a la tripa, es decir, cuando coges aire, estás haciendo tú, como una cadena, ¿vale? Y cuando sueltas el aire, que lo sueltas por la boca, haces al revés, empiezas vaciando la tripa, después el diafragma, después el pecho y luego sacas por la boca. Eso es lo que se llama una oxigenación completa, una respiración con oxigenación. Esto es muy bueno para el cerebro porque el cerebro vive y consume muchísima energía. O sea, de hecho, consume el gran porcentaje de los azúcares que consumimos por alimento, se los quema el cerebro. O sea, eso es brutal. Por eso la alimentación también es muy importante y no digo que todo el mundo coma dulces, sino que coma azúcares de las frutas, de las verduras, Sí, los de los naturales, hidratos de vamos, que vienen en carbono. los alimentos. Exacto, sí. Entonces, esa oxigenación que te estoy contando, si a la par de esa oxigenación, porque esto es un primer entreno, podemos empezar a aprender a oxigenar y estamos todos los días. Esto sí que hay que hacerlo a diario, por lo menos una vez.
Al principio nos podemos marear un poquito o podemos tener la cabeza como diciendo, porque estás dándole un chute de oxígeno que no estás acostumbrado, ¿vale? Entonces, al principio eso es normal y luego vas cogiendo técnica, pero tu cerebro empieza a circular mejor la sangre. Claro, la sangre va con el oxígeno, entonces tú estás promoviendo que ahí haya un aire muchísimo más sano, está entrando aire sano y saliendo el dióxido de carbono. Entonces, si eso luego lo juntas con visualizaciones que son de dos tipos. La primera visualización que tendrías que hacer, y lo mismo, lo podemos hacer en minutitos. O sea, tú cuando coges el aire, yo siempre digo, vale, aprovecha y cierra los ojos, que es una cosa fantástica. Entonces, la primera visualización que hay que hacer es cosas agradables, seleccionar una que hayas vivido en el pasado. Pensar en algo súper bonito o que te haya dado una calma brutal o que hayas sido inmensamente feliz o que te haya encantado un momento de tu vida del pasado y traerte ese recuerdo a la cabeza. O sea, traértelo a la mente, intentar con el paso de los días, cuanto más visualizas, ir hasta incluso el detalle. Imagínate, me dices un viaje, pues qué había en ese viaje, qué llevabas, con quién ibas, algún detalle. Ese ejercicio cada vez como lo vas entrenando es que lo vas viendo más y llega un momento que te parece súper real. Eso estás haciendo que tu cerebro genere nuevas conexiones y nuevas rutas neuronales espectaculares. Y cuando ya estás muy entrenado en eso, vamos a la siguiente visualización, que es la visualización del futuro. Esa visualización es, cierra los ojos mientras haces la respiración y piensa qué te gustaría o dónde te gustaría estar, qué te gustaría hacer, con quién te gustaría estar, lo que sea que te suponga también una sensación placentera, de felicidad, de ganas, de sueño, de pasión. Y lo mismo, tú haces esa técnica en cualquier momento del día y puedes tener un estrés brutal, una ansiedad, estar desanimado, que cuando abres los ojos, esos minutitos que estás, eres otra persona. Le estás mandando una energía a tu cerebro monumental y eso hace que tu estado anímico cambie radicalmente. Hay gente que le cuesta un día, semanas o meses, pero si eres constante, de verdad, os lo digo, me lo podéis decir en un tiempo, pero probarlo porque es brutal. Esto que compartió Catalina, esto es tremendo. Este es oro líquido, como diría Riñano. Esto es, Sí. es que mucha gente hoy en día, ante situaciones de estrés y de angustia y demás, recurre a los químicos, recurre a las pastillas, a los calmantes, y esto está tan a la mano que uno puede... ¿Tú sabes lo que hace un calmante? Te lo voy a decir. Mira, la medicina es muy importante cuando hay una prescripción o una patología seria detrás, pero cuando no la hay, el calmante o las medicinas lo que hacen es inhibir. Lo que yo te digo que provoca el estrés en el cerebro cuando se inflama, pues lo que hace es eso, hace que las neuronas no hagan la sinapsis, entonces inhibe, aísla y tú te sientas mejor. Pero te sientes mejor en el momento. A la larga, tú estás haciendo que el cerebro se acostumbre a inhibirse cuando está mal. Entonces no lo estás entrenando, estás haciendo que tu cerebro tenga muchas más neuronas Netflix, o sea, que esté invadido de Netflix. Entonces están sanas pero inactivas y eso sí que te puede llevar luego a un deterioro. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿no? Eso me suena mucho a las dependencias, ¿no? Claro, pero es que es verdad, el cuerpo humano se acostumbra. Es brutal, claro. Y luego el cuerpo lo pide, en vez de trabajar de forma no quiere natural. luchar, no quiere aprender. Claro, pero en cambio por eso yo muchas veces en muchas personas digo, vamos a ver, si es estrictamente necesario, te lo vas a tomar, pero lo que no sea necesario, vamos a probarlo, porque se puede compaginar la terapia farmacológica con la no farmacológica, ¿sabes? Y en este caso es que se puede hacer, bueno, muchísimas cosas, muchas. El cerebro tiene una fuerza, la fuerza de la naturaleza. Estamos muy acostumbrados a hacer ejercicio todos los días, a llevar una dieta sana, a dormir lo mejor que se pueda, pero yo digo, ¿de qué te sirve? Tener un tipazo de infarto, el corazón que lata más del mundo mundial y estar en un shape que te mueres y luego estar con una depresión de caballo o iniciar un deterioro. Y además ahí está la clave, porque fíjate, una cosa que he encontrado mucho en mis mentorías es gente con gran talento tremendo, y lo único que le distancia de sus metas es sus pensamientos, o sea, lo que tiene en la cabeza. Y que justamente, partiendo de, como hablamos de las creencias, del estrés, la ansiedad y todas las cosas que van acumulándose, no arranca y no despega porque todo está aquí. Entonces digo, es tu propia imposición, claro, totalmente de acuerdo.
Y sea, por eso es bonito demostrarlo y con esa base. O sea, yo siempre digo que lo bonito de esto es que son muchos años de estudio y es demostración de que tu cerebro es capaz de reaprender. Es claro, capaz. esto es fundamental. Yo creo, Catalina, además, la ilusión tenía que estés aquí en Conversaciones de Loco por Cambiar Mm, el Mundo, era porque tomemos un poco de conciencia de esas áreas nuestras que a veces desconocemos por muchas razones, mm. pero tomemos conciencia que esta parte, nuestro cerebro, es una parte, yo creo, tan importante como el corazón. Está bien, el corazón deja de latir y ya no funciona nada más, pero es que el cerebro es el que te guía todos los días. Es Si que tú tiene que haber un duermes, equilibrio. Yo claro, siempre digo, tiene que haber un equilibrio. Si haces deporte todos los días, que es fantástico, cuidas tu alimentación, intentas dormir bien, que eso es fantástico, porque de hecho eso todo afecta positivamente a tu cerebro. Es decir, si no hay deporte, no hay oxigenación, si no hay alimentación, no le das el nutriente. Pues igual que tienes todo eso metido en tu rutina, ten rutina también para esto. Lo único que pido es eso. una pregunta, Catalina. A lo mejor no sé si aquellos que son padres y que tienen los niños bebés y que no duermen. ¿Qué les Eso pasa? pasa mucho. ¿Qué pueden hacer para poder? Sí, claro, te digo, yo tengo en casa, tengo cuatro hijos, tengo seis, dos no viven conmigo, está la 19, el de 7, el de 2 y el de 4 meses. Tienes de todas las edades, querida, he de Entonces, decirte. claro, cuando nació Dante, fueron 2 años que no, el primer año no dormíamos y el segundo año mejor, y ya cuando empezamos a dormir, pues viene Darío. Entonces, claro, al final yo he encontrado recursos para poder descansar, pero si tú puedes compartir algo, si sabes algo de aquellos padres Sí, sí, sí. que tienen eso de que no pueden dormir y tienen que rendir, ¿qué pueden hacer? Pues mira, una de las cosas, por ejemplo, la técnica que te he dicho de la visualización es monumental para esto. Meditar es muy importante porque en el fondo lo que pasa es que el cerebro cuando duermes es cuando se regenera. Entonces necesitamos generar en el cerebro a lo largo del día momentos en los que pausemos la actividad cerebral lógica del trabajo y le demos otro tipo de actividad. Y la meditación 20 minutitos de meditación es como más de 3 o 4 horas de dormir de descanso, o sea, para que te Wow, des cuenta. ¿puedes repetirlo, por favor, para que puedan escuchar aquí nuevamente? Sí, 20 horas, 20 minutos de meditación, 20 minutos diarios, nada más que 20 minutos, es como si estuvieras durmiendo más de 3 o 4 horas. Anotado. Entonces, tu cerebro consigue regenerarse y relajarse de una manera muy importante, porque cuanto más meditas, más logras desconectar. Al principio te cuesta un poquito más, luego vas. Entonces, yo siempre recomiendo a papis como tú, personas que duermen muy mal, gente que tiene insomnio, que utilice esas técnicas porque la meditación lleva mucha parte de relajación, oxigenas mucho el cerebro y te viene increíble, porque cuando no descansas, lo que tienes que hacer de manera brutal es oxigenar. O sea, cuando no logras dormir, tienes que compensarlo con oxigenar. Fabuloso, fabuloso. Gracias, Catalina, por ese tip potente, Encantada. poderoso, porque creo que da muchas luces a mucha gente. Sí, claro que sí. Sobre todo en Es que es situaciones de lógico. descanso, ¿no? Y ya que mencioné la meditación, yo sigo mucho al doctor Joe Dispenza, no sé si Ujú, y él plantea algo potente acerca de la meditación, y a lo mejor tú puedes aportar un poquito más de conocimiento, porque ujú. yo lo que tengo es de conocimiento empírico, ¿no? Él plantea que el cerebro, evidentemente, está en un estado siempre presente, no diferencia el pasado, ni el presente, ni el futuro. Y Está en cuando el estamos, ahora. exactamente, entonces cuando estamos en situación de miedo, puede ser un miedo que estamos pensando en el pasado, de cosas que han ocurrido y que asociamos al presente, o miedos al futuro, ¿no? Eso es. Y que justamente la meditación lo que hace es restar energía a ese miedo del pasado y el futuro para centrarlo en el presente. Y esa energía te da la fuerza para ser creativo, para poder afrontar el día a día de una forma distinta. Absolutamente. Absolutamente. Es que es totalmente verídico. Mirar, la meditación es que además hay estudios científicos que demuestran que después de 3 meses de estar meditando de manera constante, el desarrollo cerebral que has creado es
brutal. Es decir, se puede medir. Yo, por ejemplo, en los estudios que hago muchos con electroencefalografía, mides mucho la actividad cerebral, porque yo le enseño a la gente, es un gorrito que te pones y mides cómo está el impulso nervioso, ¿no?, de las neuronas, cómo hacen la sinapsis. Entonces, es una manera de que ellos mismos vean cómo va evolucionando y progresando todo el trabajo que hacen. Y con meditación se genera tal red neuronal nueva que no das crédito a las capacidades que puedes generar. Entonces, eso es justamente por eso, porque si tú estás centrado en el ahora, logras conectar cuerpo con cabeza, con mente y con alma, que es realmente lo que hace la meditación, hace que tengas mucho más presente cómo te sientes, qué alarmas y señales está dando tu cuerpo y cómo las está interpretando tu cerebro, porque eso también es muy importante. No nos conocemos a nosotros mismos, César. No hemos conectado con nosotros mismos, no estamos acostumbrados a de verdad pensar qué es lo que sentimos y cómo. Entonces, la meditación te ayuda a eso. Porque hay una técnica dentro de la meditación que se llama no solo la visualización, sino hay una técnica que es el escáner, donde tú mentalmente tienes que pensar que te está pasando un escáner de la cabeza a los pies. Entonces tú te vas imaginando cómo vas pasando y esa manera de irlo imaginando vas pensando, ¿qué siento? ¿Me duele la cabeza? ¿Me duele el cuello? ¿Tengo alguna molestia? Y tu cuerpo te lo va diciendo. Y te das cuenta de, oye, me duele muchísimo la lumbar y no tenía ni idea, o la rodilla me molesta algo, porque no lo conectas normalmente. Estamos tan acostumbrados a vivir a un nivel de adrenalina monumental. La adrenalina es la droga del cuerpo. Cuando estás tan nervioso, tan estresado con tantas cosas, la adrenalina dispara y tú no sientes. Eso es como cuando tienes una lesión o un accidente muy gordo y en el momento la persona te dice, a mí no me dolía nada, no me enteré de nada porque la adrenalina estaba disparada, es una protección del cuerpo. Ahora, cuando esa adrenalina se te viene abajo, cataplum, vamos, te pones enfermo, te pasa de todo. Entonces, eso es una manera de manejar y controlarlo muy bien. Fabuloso. Y fíjate, una de las cosas que también me apasiona mucho acerca de las habilidades y el talento es cuando escuché acerca de la mielinización. Y cuando me lo explicaron, o lo leí en este caso, la explicación que leí fue que cuando se hacía esa conexión, se cubría esa conexión de una forma que en la medida que tú ibas repitiendo una actividad, eso se reforzaba y se convertía en una actividad inconsciente. Y el planteamiento era que cualquiera de nosotros podía aprender cualquier cosa nueva, en cualquier momento, de forma mucho más rápida, siempre que lo hiciese de una forma consciente, que practicase de forma consciente. Es que mira, la práctica y la rutina, y me encanta que saques eso a colación, porque además hay una cosa que os voy a quitar falsos mitos, ¿no? Cuando yo hablo de entrenamiento cognitivo, todo el mundo me dice, no, yo hago muchas cosas con mi cerebro, yo todas las semanas hago sudokus. Y yo le respondo, siento decirte que eso no es entrenamiento. ¿Cómo que no es entrenamiento? Digo, no, tú haces un sudoku y si todas las semanas haces un sudoku, ahora con lo que te acabo de explicar, César, ¿qué significa? ¿Qué crees que significa? Exacto. Si yo siempre estoy entrenando las áreas que encima se me da bien y me refuerzo porque me encanta y se me da bien y luego cada vez mejor, eso no me está sirviendo de nada. Lo que estoy es haciendo entretenimiento, ¿vale? Te estás entreteniendo, pero no estás entrenando. Cuando yo entreno es cuando de verdad estoy haciendo una actividad que además normalmente no me resulta muy placentera. Las neuronas Netflix, para que todos los que nos estén viendo sepan, están situadas en las zonas de tu cerebro de las áreas que no se te suele dar bien. Es decir, si tú no pintas bien y lo rechazas como yo, que soy malísima pintora, y pinto y todo el mundo me dice, lo ha hecho tu sobrino de 3 años, y yo, pues no, lo he hecho yo, pero bueno, si te pasan cosas de ese estilo, ahí están tus neuronas Netflix. Lo que más rabia te dé, lo que te cueste más hacer, lo que tienes aparcado, lo que lo has intentado y te has frustrado y no te ha salido, como te frustra y no te gusta, no lo utilizas. Pero es que esa es la pata que te va a salvar a nivel cognitivo en un futuro. Por tanto, lo mejor que puedes hacer y el mejor consejo que os puedo dar hoy es hacer algo que de verdad os dé un poco de rabia y os cueste, ser constantes en eso, vais a ver cómo mejoráis, os va a dar una satisfacción brutal porque pensabais que en la vida ibais a poder hacerlo y de repente os dais cuenta al cabo del tiempo que lo podéis hacer y encima ser conscientes que eso sí que es entrenar.
eso sí que es entrenar. Por eso cuando yo me dicen lo de los sudokus, digo, a ver, te voy a proponer una cosa. ¿Te encantan los sudokus? Vale, un día a la semana sudokus, vale, pero al día siguiente haz actividades totalmente diferentes, por el amor del cielo, y cada día cámbiala, porque eso significa que entonces sí estás entrenando. A ver, si lo que quieres es estar entretenido, yo no digo nada, pero aquí de lo que se trata es de activar la reserva cognitiva para cumplir años de la mejor manera, ¿no? Pues vamos a hacerlo. Claro. Catalina, ¿cuál es tu próximo sueño? ¿Qué sueñas? Ah, pues mira, sí, sueño muchas cosas, ¿eh? Yo tengo, de hecho, yo lo llamo las sesiones de soñar. Yo tengo unos cuadernitos en la mesita de noche de mi cama desde hace muchos años. Imagínate, tengo mi casa plagada de cuadernitos de sesiones de soñar. Y todos los días antes de dormir escribo lo que para mí ha sido lo mejor y lo peor del día. Y además lo escribo sin pensarlo. Es decir, yo siempre digo, deja actuar mucho a tu subconsciente, suéltalo y te olvidas. Y una vez a la semana, los fines de semana, cojo ese cuadernito y leo lo que he escrito. Alucinas. Wow. No eres ni consciente de las cosas que sientes en el momento, ¿no? Entonces yo por eso digo que sueño mucho. Pero para mí mi mayor sueño sería que todo el mundo supiera que el método Hoffman puede ayudar a que su cerebro esté mejor siempre. O sea, mi sueño es ese, es dejar ese legado, ¿no? Que la gente sepa de verdad en el mundo, aquí ahora tenemos muchos países conectados, pues que sepan que se les puede ayudar. O sea, el método Hoffman no es lo mejor del mundo, es una manera diferente de afrontar el entrenamiento cognitivo, pero yo creo que es la manera. Entonces, mi sueño sería que la gente supiera que si me necesita y necesita el método, hay muchas posibilidades. Ese es mi gran sueño. Pues que sepas que ya estás en marcha, ¿eh? Poco a poco. Ya estás dejando el legado, ya estás dejando el legado. Mira, aquí está comentando, poco. en Facebook comentan los comentarios aquí. Dicen, han estado comentando un buen rato. A ver, Oti Duarte dice, no quería perderme esta entrevista. Franci Elena Castañeda, buenas tardes, César y Catalina desde Colombia. Hola Franci, ¿qué tal? Mira, Colombia. Miniteo Rap, buenas tardes a los dos. Maida Lai, sí que la sonrisa jamás me la quité de la cara. El ya no lo tenemos y hay que probar siempre. Muy buena, Maida. Mar Alf, saludos paisana, de México, Mar. Mira. Hola, Mar. Saludos, amigo, bendiciones. Diana Sulamita, interesante. Diana dice, eso me pasa siempre, nunca me acuerdo dónde dejé las cosas. Imagino que era de lo del estrés, claro que sí. Claro, pues que todo eso se puede entrenar, que eso es lo bonito. Noelia dice, brutal, dice Noelia aquí, Noelia la vaca. Pilar Guevara dice, así como se entrena nuestro cuerpo, ese musculito cerebral, importantísimo. Así es, Pilar, así es. Exacto. Luego, y tenemos por aquí, bueno, cursiva Carolina Gongalves, qué información tan interesante, gracias. Gracias. Pues les doy un besazo enorme a todos, que me tienen para lo que necesiten, que ya no saben. Por supuesto, muchos comentarios. Catalina, yo la verdad que estoy muy contento de haber compartido estos minutos contigo. Para mí es un placer. La verdad es siempre, creo que una de las grandes cosas que uno puede disfrutar de la vida es poder conectar y aprender siempre de personas, ¿no? Que se especializan en cosas que aportan valor. Así que yo, encantado, de verdad. Yo encantada, la que está encantada soy yo. Estoy feliz de estar con vosotros y aquí me tenéis para lo que necesitéis. Lo bonito de esto es que las redes sociales nos conecta por todas partes del mundo, así que... Así es, así es. Así que, Catalina, muchas gracias. Gracias a vosotros. Se irá rodando estas semanas y seguro que llegará a muchas más personas que verán esto y vamos a aportar un momentito más de cambio en sus vidas. Muchas gracias, de verdad. Claro que sí. Gracias a vosotros. Os mando un apapacho gigante. Eso. Un besote. Chao, adiós a todos. Chao, adiós.